Bueno, estamos de regreso en Punto y Contrapunto y vamos ahora sí a hablar del tema, para conectar el tema anterior con el tema del que vamos a hablar en este momento. En la última década, el mundo del narcotráfico ha crecido y se ha complejizado. Nuevas rutas, nuevas sustancias y grupos criminales más organizados y sofisticados ponen a los estados frente a retos que empeoran con la pandemia. Según el informe 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, dado a conocer el viernes pasado, la crisis económica puede generar un aumento no solamente en el consumo de drogas, sino en el tráfico y el cultivo como opción laboral. Veamos el contexto. El consumo de estupefacientes en el mundo es cada vez más complejo en términos de variedad y combinaciones de sustancias, procesos de fabricación y estructura organizativa de los cárteles del narcotráfico. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito divulgó el Informe Mundial sobre Drogas 2020. Durante 2018, unas 269 millones de personas usaron drogas en el mundo, 30% más que en 2009. El informe señala que el consumo creció más rápido en las sociedades en desarrollo debido al crecimiento de la población joven. La ONU apunta que en estos países la pobreza, la educación limitada y la marginación social aumentan el riesgo de un mayor consumo. La urbanización es otro factor de prevalencia en el uso de drogas, que es hasta 60% mayor que en las zonas rurales. Con 192 millones de consumidores, la cannabis sigue siendo la droga más popular en el planeta. El informe apunta que aún es difícil evaluar el impacto de su legalización en algunos países. Además, el aumento en el control de las fronteras y la reducción de vuelos durante la pandemia ha reducido el tráfico entre México y Estados Unidos. Los narcotraficantes han tenido que buscar nuevas rutas y métodos de distribución a través de la denominada Internet oscura o por correo. La ONU alerta que la escasez de materias primas ha llevado al uso de sustitutos más dañinos y concluye que la crisis económica provocada por la pandemia puede detonar un incremento en el consumo de droga entre las personas más vulnerables o provocar que el cultivo ilícito o el tráfico sean consideradas opciones para subsistir. Punto y contrapunto. Bueno, conectamos ese primer bloque sobre el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana y sobre si la 4T tiene o no una estrategia distinta a la que el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto pues lanzaron una guerra contra el narcotráfico, una guerra que ha dejado pues una crisis de derechos humanos tremenda. Y en el mundo, empiezo contigo, Lisa, de nueva cuenta, porque yo sé que tú sabes más que nadie seguramente en esta mesa, sobre este tema, el tema de la regulación del mercado de las drogas. Has trabajado muy de cerca también con Naciones Unidas y has sido parte también de esta campaña global de Apoya No Castigues, que precisamente busca la regulación del mercado y que prácticamente se da casi en paralelo con la presentación de este informe. El pasado 26 de junio se conmemoró un día más de Apoya No Castigues. ¿Cómo lo ves? Y si lo puedes conectar, digamos, con el bloque anterior, si hay o no una estrategia distinta para combatir al crimen organizado en la 4T. Claro que sí, muchísimas gracias además por poner este informe como uno de los temas de este programa, porque me parece súper importante. Naciones Unidas todos los 26 de junio lanza el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas y siempre saca el estado del arte, digamos, cuál es la situación del consumo y el tráfico de drogas a nivel mundial en este reporte, que a mí siempre me ha parecido más bien una confesión de parte de que la prohibición no solo no funciona, sino que es una de las opciones de política pública más fracasadas del mundo, porque siempre tiene su reporte en donde dice todas las maneras en las cuales ha fallado de manera estrepitosa, ¿no? Eso es lo que para nosotros, sociedad civil, es el informe mundial de drogas. Tres cosas rapidísimas a resaltar de este informe antes de conectarlo con la discusión nacional. Lo primero es lo que no cuenta. Lo que no cuenta y la más grave omisión del Informe Mundial de Drogas siempre son las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que hay una posición común de toda la familia de Naciones Unidas que dice que lo más importante en temas de política de drogas actualmente es garantizar una perspectiva de derechos humanos y hacer una evaluación consciente y crítica de cuál ha sido el impacto del drug enforcement o de la persecución de las drogas en el disfrute y el goce de los derechos humanos a nivel mundial. Por citar solo un ejemplo, el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas no merece ni siquiera una sola mención en este Informe Mundial de Drogas. Segunda cosa rapidísima es que parece que la sociedad civil empieza a meter un poco de lenguaje en este informe y hay una parte, sobre todo en el tema de mercados ilícitos y crimen organizado, en donde se cita muchos de los argumentos que muchos de nosotros hemos dado, en donde se dice que incluso la forma en la que se decide atacar este fenómeno puede ser precursora de violencia en sí misma, porque pueden existir mercados lícitos e ilícitos no violentos, pero también formas y políticas como este combate frontal a las drogas que en sí mismas son precursoras de violencia.
Y tercera cosa es además de que, digamos, la sociedad civil está logrando poner ahí el lenguaje, también está logrando poner los temas. Este es el primer informe mundial de drogas en donde se cita la regulación legal de los mercados como una opción de Sí. política viable. Se hace un análisis de los pros y contras de algunos estados en Estados Unidos y en Canadá donde ya se avanzó con la regulación del cannabis y es la primera vez que, digamos, el socio internacional de México Unido contra la Delincuencia, que es Transform Drug Policy Foundation, termina citado en este informe mundial de drogas y es todo un hito porque durante muchísimos años quienes hablábamos de regulación legal estábamos en los márgenes de la discusión y hoy estamos no solo en el centro sino siendo la fuente para Naciones Unidas de los informes sobre cómo está funcionando esto. Entonces, simple comercial, en nuestra página en México Unido contra la Delincuencia pueden encontrar los modelos de regulación legal de cannabis en Estados Unidos y el análisis de la regulación legal en Canadá con los impactos y la información científica al respecto. Y sobre la discusión en México, pues ya hablábamos la semana pasada del boletín que sacó precisamente INEGI de cuáles son las consecuencias de esta política a nivel nacional. En México no es ninguna mentira y tampoco es pues ningún descubrimiento que la política de drogas y esta decisión de combate frontal ha sido precisamente Claro. una decisión de política precursora de violencia, pero además también que ha aceitado muchísimo la maquinaria de la criminalización, porque 80% de los adolescentes en conflicto con Claro. la ley están ahí por posesión simple o consumo de menos digamos, de sustancias en cantidades pequeñas, la mitad de ellos por menos de 100 gramos de cannabis, cuando ya Sí. vemos que pues hay manera de hacerlo diferente. Y no solo eso, sino que también estamos viendo que la opción o la única alternativa al encarcelamiento que le estamos dando a estas personas, pues es también una forma de tratamiento judicializada, que son los famosos tribunales de drogas o cortes de drogas. Entonces, Bien. importantísimo, varios hitos para nosotros en la sociedad civil. Entonces, contentos y felices y efectivamente apoyando la jornada de Apoye No Castigue. Fantástico, por eso, Lisa, yo me asumí a la campaña en el 2014 a invitación de ustedes y sin duda ahí soy siempre su aliado. Alfredo, ¿cómo ves el tema? Y sobre todo conéctalo a ver si es con lo que decía Eder y defendía Eder de que la 4T tiene una manera distinta de aproximarse a esta problemática del crimen organizado y del consumo de drogas en México. ¿Es realmente cierto esto? ¿Lo ves así o no? No, de ninguna forma. Yo creo que de hecho lo que ha cambiado es el lenguaje. Está bien. El presidente dice que ya no hay guerra, pero las consecuencias de la guerra las seguimos padeciendo y de hecho la guerra la seguimos padeciendo. Dice Eder que cosas como la que pasaron lamentablemente el viernes es la muestra de que se actúa de una forma distinta. Y déjame también decir que esto que acaba de hacer Eder hace un momento y que hizo la jefa de gobierno de centrar o de demostrar que el éxito en el combate a los cárteles se refleja en atentados como este, pues es un desincentivo absolutamente irresponsable y perverso, porque ¿quién va a querer ser parte del sistema o operador en el sistema de justicia? Si eres policía, te matan; si eres juez, te matan; si eres diputado, te matan, diputada. Pues creo que debemos de empezar a cambiar los términos del éxito y los índices del éxito cuando se trata de atentados. Yo creo que la verificación o la prueba de que la guerra continúa no se debe de centrar o no debemos de encontrar la respuesta en eventos como los que sucedieron el viernes y los que hemos estado viendo en las últimas semanas, sino en lo que realmente está pasando y sigue sucediendo con este sistema militarizado que tenemos de la Procuración de Justicia incluso. Ayer decía Fernández Noroña que ya no hay tlatlayas, que ya no hay daños colaterales, que ya no hay retenes, y pues la verdad es que eso es absolutamente falso. Los tlatlayas ahora se les llama, ahora se llama tepochica. Las ejecuciones en retenes ahora se llaman carbó. Los daños colaterales, como irresponsable y estúpidamente les decía Felipe Calderón, hoy se llaman Gabriela Ortiz. Gabriela, no sé si es Ortiz, la joven comerciante de 26 años que iba pasando el viernes por las Lomas rumbo a Auditorio Nacional. La guerra continúa y creo que es muy fácil explicar o aprovechar este tema para explicar
cuáles fueron las consecuencias de la guerra y cómo está justo en la criminalización de las drogas el detonante al horror que hemos viviendo. La guerra nos trajo la peor crisis de derechos humanos. Hay que cambiar el paradigma de militarización y construir policías. Ese horror se ha justificado, como decía, precisamente por el combate a las drogas, pero han incrementado más los homicidios que las muertes por el uso de drogas. Por eso hay que despenalizar el uso de cannabis y seguiría con todas las drogas y cambiar la política prohibicionista. Que ya se tardaron, ya están mandatados por la Corte, además, ¿no? Le han dado tantas vueltas a eso como si se tuviera que hacer otro foro más para ver los efectos de la cannabis, ¿no? Pero bueno. Y mira los dictámenes que salen de la Comisión de Justicia. Y los crímenes que se han cometido en todos estos años y los delitos de alto impacto deben ser investigados, pero nuestra crisis de impunidad, nuestra impunidemia de casi el 100% tienen a la Procuración de Justicia al servicio del poder y a veces hasta del crimen organizado. Por eso era importante construir fiscalías, por eso era la relevancia de fiscalía que sirva que tanto ningunearon. Y el poder ha dejado claro que no se va a investigar a sí mismo. Bien. Y el tamaño de nuestra crisis es necesario el apoyo internacional de las Naciones Unidas. Primero, yo creo que hay que ir matizando. Primero, nadie ha hablado de que el reflejo del éxito del combate al crimen organizado sean este tipo de atentados. Eso sería una barbaridad y insinuarlo me parece una barbaridad. Yo creo que el éxito se reflejará conforme bajen los índices de violencia en el país y, como lo dije hace ratito, todavía no bajan, todavía no podemos hablar de una estrategia exitosa. Sí creo que hay diferencias muy importantes y vamos a hablar de la Ciudad de México. ¿Ustedes se acuerdan la masacre que cometió esta policía que ahora actuó también? La masacre que cometió en Tláhuac para combatir al grupo de Tláhuac que estaba tan fuerte allá, o cuando vinieron aquí al municipio en donde vivo, Tlalnepantla, Estado de México, policías de la Ciudad de México persiguiendo a narcomenudistas y se metieron hasta sus casas, hasta sus barrios para golpearlos y para detenerlos. Sí hay un cambio en el paradigma, en la forma de combatir al crimen organizado. Estos dos casos fueron en el sexenio de Mancera y bajo también la gobernanza de Héctor Serrano, un personaje muy turbio de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Creo, en donde no, y ahí sí coincido plenamente con lo que dice Lisa, en donde no ha cambiado la estrategia, en el tratamiento que se da a las personas usuarias de drogas. El hecho de que todavía haya una negativa para hacer una regulación que no criminalice a los usuarios, que separe entre usuarios y personas dependientes, codependientes de las drogas y que además se les separe, pero que además se quede muy claro en la ley que a ninguna de las dos personas, ni a las personas usuarias, ni a las personas codependientes se les tendría que perseguir, sino acompañar. Eso no está sucediendo en la 4T. En eso sí no hay un cambio de paradigma. Y en el mundo, ya lo dijo Lisa ahorita, este informe de la ONU lo que demuestra es que en realidad, en general, esta política de combate al consumo no ha cambiado en todo el planeta. Es un paradigma completamente diferente y me temo que nuestros legisladores todavía no le han querido entrar al análisis completo, complejo en toda su profundidad, porque yo creo, estoy convencido que el regular de una manera responsable que rompa con el estigma en contra de las personas usuarias de drogas ayudaría muchísimo al proceso de pacificación de este país y ayudaría muchísimo también al proceso de combate y al crimen organizado. A ver, yo coincido contigo, Eder, y parcialmente estoy de acuerdo contigo en el hecho de lo que mencionas, sobre todo por ver a figuras en la 4T como a Gadi Zabicki en la comisión que se encarga precisamente de estos temas, pero honestamente no estoy tan seguro y no sé si Lisa quiere aquí contestarte en un minuto porque ya tenemos que hacer una pausa respecto al trato que está dando la 4T a las personas usuarias de drogas. Recientemente supimos que aquí en la Ciudad de México habían detenido a unos migrantes centroamericanos por portación de marihuana. Y si uno ve las redes sociales, pues prácticamente encuentras muchas denuncias de jóvenes que están siendo criminalizados por el consumo de estas sustancias, ¿no? Es que yo creo que el trato es el mismo, no ha cambiado, ahí sí no ha cambiado la estrategia. Sí. Bien. Lisa. Pues únicamente hacer una invitación a las autoridades para que repiensen esta
digamos, como esta premisa con la que parece funcionar el presidente, de que en realidad todo consumo es abuso y todo abuso significa, se traduce en conductas violentas o delincuencia, ¿no? Porque justamente la campaña de Juntos por la Paz lo que trae es un muy bonito eslogan, que es ese de Juntos por la Paz, pero un montón de anuncios que desinforman en realidad sobre los efectos del consumo de drogas y que criminalizan a las personas equiparándolas con delincuentes cuando en realidad la evidencia científica no está ahí. De hecho, para probar ese punto, nosotros hicimos algunos documentos técnicos que están en la página de México Unido al respecto justamente de la discusión sobre posible despenalización de la cocaína en la Suprema Corte de Justicia, justo porque nos lamentábamos que el proyecto de sentencia del ministro proyectista hacía este tipo de aseveraciones. Entonces, la información está ahí, quien desee consultarla es para su libre descarga. Bueno, pues ahí está. Tenemos que hacer una pausa y así al regresar vamos a hablar sobre el tema que debido a la COVID-19 este año la Marcha del Orgullo LGBTI+, tuvo una variante histórica. No hubo carros alegóricos, tampoco desfiles, pero sí nos unió a la convicción de festejar por los derechos alcanzados y de demandarlos aún pendientes, como el reconocimiento a las familias diversas, a la igualdad laboral, a las personas trans, a las infancias trans. ¿Podremos lograrlo? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.